La premisa de Stranger Things nos pone sobre la mesa el fenómeno psíquico. ¿Es posible realizar acciones con la mente? ¿O más allá, es posible crear entidades con el pensamiento? ¿Has sentido que no estás solo en tu cabeza? Un pensamiento intrusivo llega a ti y te hace visualizar algo terrible. Ideas que no sabes cómo llegaron a tu mente. Y si cada vez que esto ocurre es porque alguno de tus pensamientos está convirtiéndose en algo independiente de ti, que piensa por sí mismo. A continuación, 3 historias espeluznantes sobre el fenómeno tulpa y egregor, que probablemente no te dejarán dormir esta noche. Quédate hasta el final y te revelaré la clave para elegir qué ideas alimentar y cuáles es mejor dejar pasar. El monje que escapó del pensamiento. Tíbet, verano de 1920, valle remoto de Lachen. Alexandra David Neal había alquilado una celdita de barro detrás del Gompa, que es como se llama al templo donde se imparten enseñanzas budistas allí. El viento arañaba las banderas de oración. Dentro, ella se arrodillaba sobre un tatami raído, con la espalda recta como una vela. Llevaba 43 días seguidos levantándose a las 3 de la madrugada, bebiendo solo té y gargareando mantras hasta que la lengua le dolía. No era ascetismo místico, era un experimento. Quería comprobar si los lamas tenían razón cuando afirmaban que un pensamiento podía ponerse un hábito y andar. El método era minucioso. Primero, eligió un rostro, el de un monje que había visto en Sikkim, de mejillas bulbosas y cejas como alitas de cuervo. Después fue añadiendo capas, una risa que se le escapaba cuando tropezaba con piedras, un olor a mantequilla rancia que despedía su túnica tipo chuba, una cojera leve en el pie izquierdo por una caída de infancia. Cada noche, antes de dormir, Alexandra cerraba los ojos y vestía al personaje, como quien abrocha una chaqueta invisible. Al cabo de 2 meses, ya no necesitaba esforzarse. El monje aparecía solo tan pronto como ella clavaba la mirada en la llama de la lámpara. Ella lo llamó Tulku Rigden. El primer contacto físico lo sintió a mediados de junio. Regresaba del río con un cántaro de agua cuando una sombra se proyectó a su lado, más baja y ancha que la suya. Se giró. Nada. Pero el polvo del camino estaba impreso con la huella de un pie descalzo, ligeramente hacia adentro, exactamente como ella lo había imaginado. A partir de aquel día, Rigden empezó a acompañarla. Tal como lo oyes, había creado un ser con el pensamiento. Caminaba a su izquierda, 2 pasos atrás, murmurando Tashi Delek a los pastores, lo que es más bien un saludo de buena suerte. Los niños le devolvían el saludo. Los perros, en cambio, se erizaban y mostraban los dientes sin saber por qué. El problema llegó cuando Rigden empezó a improvisar. Una tarde, Alexandra lo encontró sentado de veras, en el umbral de la cocina, comiendo zampa con un anciano ciego que juraba que el gordito nuevo le había contado chistes en dialecto Sarsovka, típico del este de la región. Otro día, el tulpa se le adelantó a cruzar el puente de cuerda, y al encontrarse con el portero, el tulpa aló fuerte la oreja del hombre, lo que le hizo tambalear contra la barandilla. El portero se santiguó pálido. Ese monje estaba helado como un difunto. Su aspecto bonachón poco a poco se fue desdibujando, siendo reemplazado por una sonrisa pícara y hasta malévola. Igual pasó con sus actitudes, que eran cada vez más erráticas y negativas.
El extraño personaje empezó a generar un ambiente siniestro a su alrededor y una sensación de que algo muy malo ocurriría en cualquier momento. Alexandra, aterrada con esto, comprendió que había creado un ser inestable, que empezaba a ser cada vez más incoherente y hasta peligroso. Decidió deshacerlo. Durante 49 noches se encerró de nuevo, pero ahora invertía el ejercicio. Imaginaba que el color del hábito se desgastaba hasta volverse gris pizarra, que las mejillas se hundían como bizcochos en el té, que los ojos se oscurecían hasta quedar vacíos. Cada alba, al abrir la puerta, comprobaba si aún estaba allí. Poco después dejó de verse. El ejercicio continuó hasta que no quedaba algún rastro. Un día, solo encontró un rosario de madera torneada en el suelo. Al día siguiente, solo quedaban astillas. A la tercera semana, ya ni las astillas. El viento se llevó hasta el nombre. Meses después, cuando ya estaba de vuelta en la ciudad de Darjeeling, un comerciante tibetano le preguntó sin venir a cuento: ¿cómo está el monje que iba con usted, aquel tan risueño? Alejandra sintió un escalofrío subir por su espalda. En respuesta, mintió diciendo que él había decidido quedarse en el valle. Alexandra, aliviada, se prometió no volver a crear nada que pudiera devolver el saludo. El egregor o tulpa es un concepto propio del ocultismo, que representa una manifestación de una forma de pensamiento, voluntad o mente colectiva. Se trata de una entidad psíquica autónoma, capaz de influir en los pensamientos de un grupo de personas. Según el libro de Enoch, el término se refería a seres angélicos conocidos como los vigilantes. Algunas otras obras literarias y religiosas, como el manuscrito encontrado en Zaragoza, también han hecho referencia a estos como una clase de seres angélicos. ¿Alguna vez has sentido que una idea te domina? Pero no eres tú quien la piensa, sino que ella te piensa a ti. Imagina esto: millones de personas compartiendo los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, las mismas palabras, los mismos símbolos. Toda esa energía mental no se desaparece, sino que realmente se concentra y se vuelve algo. Un pensamiento colectivo, una entidad invisible, un egregor. La palabra viene del griego egregoroi, que significa despierto. Los antiguos creían que desde el momento en el que una masa de mentes se unía bajo una misma emoción, fe, miedo, rabia, tal vez esperanza, por ejemplo, nacía una forma de conciencia que empezaba a influir en los individuos que lo crearon. Sin embargo, ese no era el único nombre que recibía esta entidad. En el Tíbet se les ha llamado tulpas, o más conceptualmente se han denominado formas pensamiento en la teosofía moderna, aunque se suelen distinguir, ya que los tulpas son desarrollados por un solo individuo y los egregores se originan en los pensamientos reiterados en común derivados de un colectivo de personas. Distintos nombres para la misma idea inquietante, que el pensamiento humano, cuando se empeña en la idea, genera una entidad autónoma, con conciencia y libre albedrío. Una especie de entidad psíquica que algunos afirman que es completamente negativa, incluso de naturaleza parasitaria. Es decir, se alimenta de ti causándote daño, o desde un punto de vista más espiritual, podría alimentarse de la energía que generas a causa de pensamientos o acciones negativas y que igualmente son perjudiciales para ti. La criatura que se dibujó en los espejos. Foro de 4chan, 8 de junio de 2009. El post apareció entre hilos de sueños lúcidos y fotos de orbs. Solo llevaba una imagen, un collage de 5 fotos escaneadas. En todas, un hombre, si es que era humano,
de más de 2 metros, traje negro de 3 piezas, sin un solo pliegue. Caminaba entre árboles sin mostrar la cara. Donde debía ir la cabeza había solo píxeles arrugados, como si el escáner hubiera olvidado que existían los rasgos. El texto decía: vamos a jugar a Dios. Propongo un tulpa moderno. Le damos reglas, contexto, imágenes, y lo mantenemos vivo exactamente 365 días. Después, lo desuscribimos de la vida. ¿Se atreven? La respuesta fue una luz de imágenes de Paint, Photoshop y creepypastas hechos a las 4 de la mañana. Alguien decidió que llevaba corbata roja cuando estaba alimentándose. Otro que su altura variaba según el miedo del testigo. En 3 días había ficha del personaje: fotógrafo de infantes desaparecidos en los 80, explotador de cariñosas desaparecidas, parásito de recuerdos. Se le llamó Slenderman, sencillo como el miedo mismo. El verano avanzó y el mito se volvió ritual. Usuarios se ponían de acuerdo para dibujarlo en el mismo minuto. 23:30 GMT, lápiz sobre cuaderno, puerta del cuarto abierta, luz apagada. Subían los resultados: trazos temblorosos, sombras que se salían de la hoja. Uno juró que al levantar la cabeza después de terminar, tenía la corbata roja colgando del marco de la puerta. Cuando encendió la luz, solo quedaba el olor a tinta fresca. La primera fisura a la realidad llegó el 14 de octubre. El usuario Víctor P33 abrió un hilo con una foto tomada con el móvil. Su cuarto oscuro salvo por la luz de la pantalla del PC. Al fondo, el espejo del armario reflejaba una figura más alta que el propio Víctor. Traje negro absorbiendo la luz, brazos colgando como cuerdas hasta la rodilla. Los datos de la imagen indicaban 3:12 AM. Víctor juraba que había subido la imagen sin tocar Photoshop. Los Exif Hunters lo analizaron. No había capas, no había manipulación. Solo un ligero desenfoque de movimiento, como si la criatura vibrara a 18 Hz. El hilo se llenó de gente diciendo: yo también. Un estudiante de Ohio subió un video de 12 segundos. Caminaba por el pasillo hacia el baño, la cámara apuntando al frente. En el espejo del fondo aparecía Slenderman, pero cuando el chico se giraba, no había nadie. El reflejo se retrasaba medio segundo, como un eco materializado. Otro usuario contó que había despertado con la sábana marcada por la silueta de un cuerpo alto, plano, sin cabeza. La tela estaba fría y húmeda, como si alguien hubiera dormido encima con la ropa empapada de lluvia. El 23 de noviembre, un psiquiatra que leía los foros desde 2006, pero que nunca había participado, escribió un post que nadie quiso fijar, pero todos leyeron. Lo que han hecho es un acto de psicología colectiva invertida. Han creado una imagen patrón. La han repetido hasta desgastar la barrera entre símbolo y percepción. Cada vez que alguien lo ve, fortalece el patrón para los demás. El cerebro humano es un proyector social. Si suficientes retinas comparten el mismo tulpa, el fantasma deja de ser privado. No hay magia, hay estadística y neuroplasticidad. Paren ahora antes de que la muestra sea tan grande que el control deje de ser anecdótico. Fue la primera vez que alguien usó la palabra tulpa sin ironía. El post fue borrado a los 47 minutos, pero las capturas de pantalla se propagaron, como ocurre con aquellas que son muy gráficas y sensacionalistas. Alguien abrió un chat privado secreto para seguir alimentándolo. Allí se pactaron reglas más oscuras: no mencionar su nombre en voz alta después de las 2 de la mañana, no dibujarlo los días 1 y 15 de cada mes, no mirar de reojo los espejos durante más de 3 segundos. Se volvieron supersticiones, pero las supersticiones funcionan cuando todos creen en la misma multa. La fecha límite llegó,
8 de junio de 2010. Y nadie quiso apagar al Tulpa. El hilo original había desaparecido, pero Slenderman ya caminaba por foros rusos, por fanfics de Wattpad, por mods de Minecraft. Slenderman ya no necesitaba foros. Tenía noticieros, documentales, merchandising. La criatura había aprendido a firmar licencias. Dicen que si buscas Slender en el campo de búsqueda de 4chan a las 3:33 am, aparece un hilo vacío con solo una imagen. Un espejo de marco dorado, fotografiado de frente, sin flash. El reflejo muestra la habitación del lector, pero un segundo después, la puerta se abre sola y entra alguien que nunca debió estar ahí. El post se autoborra cuando terminas de verlo. O quizá no. Quizá solo tú desapareces del hilo y el que sigue leyendo es él, usando tu usuario, aprendiendo tu forma de escribir, esperando a que alguien nuevo proponga crear un monstruo para no aburrirse. Es intrigante que hoy, con las redes sociales, con las tendencias, con los diversos discursos, conceptos e ideologías que hoy por hoy se vuelven virales en todos estos medios, esos egregores tal vez están más vivos que nunca y se alimentan de nuestra atención, de nuestra energía. Para algunos, los egregores no son intrínsecamente malignos ni benévolos. Se les considera una forma de energía psíquica colectiva, una entidad creada por la atención, la emoción y las creencias de muchas personas. Se dice que cuando el egregor nace de emociones elevadas, unidad, compasión, creatividad, fe, justicia, puede actuar como una fuerza positiva para el ser humano. Por ejemplo, un movimiento artístico, una causa humanitaria, una comunidad espiritual constructiva. Pero cuando se origina en emociones negativas, tales como odio, miedo, desesperación, venganza, se dice que se creará una entidad destructiva. En estos casos, el egregor te puede manipular, polarizar y poseer, haciéndote actuar sin pensar, como si una fuerza colectiva fuera la que piensa por ti. Hell House, Richmond, Texas, verano de 2006. La casa era un esqueleto de madera de ciprés que olía a rayos X viejos. Un sanatorio rural abandonado en 1943, después de que 3 pacientes se despidieran de este plano con los cables del generador antiguo tipo dínamo que alimentaba el lugar. 10 años después, la vegetación lo devoraba todo. La única razón para acercarse era el reto de cruzar la puerta principal sin que el viento te cerrara adentro. Un grupo de 4 adolescentes, todos de 16, todos fans del creepypasta y de Ghost Hunters, decidió convertirla en proyecto de verano. Llevaron spray, brocha gorda y un diccionario tibetano apropiado sin permiso en la biblioteca de Houston. Pintaron en el muro del sótano un corlo o rueda de la vida, invertido, y debajo la frase Dios del corte en lenguaje tibetano, lo que representaba a una deidad menor que se alimenta de ofrendas de miedo. Abrieron un blog gratuito en Blogspot, con plantilla negra y letras rojas a modo de fluido hemático que escurría. hellhousetx.blogspot.com. El subtítulo rezaba: sube tu historia, el muñeco del sótano te está leyendo. La primera entrada fue de Dylan, el cerebro del grupo. Contó que vio una figura pálida, casi translúcida, con una soga de cáñamo al cuello y las muñecas abiertas. El cuerpo se balanceaba, pero los pies rozaban el suelo como si el suelo se hundiera. Cerró con: huele a lodo recién cavado y a pilas alcalinas. Ese detalle olfativo fue la semilla. Los comentarios llegaron en 48 horas. Alguien dijo:
Confirmo lo de las pilas, me zumbaban los dientes. Otro post decía: escuché susurros en tibetano, grabé 6 segundos, escuchen el archivo. Alguien más puso: tengo marcas de cuerdas en los antebrazos, no estoy bromeando. Cada nuevo relato incluía 3 cláusulas que el siguiente visitante tenía que corroborar: olor a humedad dulzona, susurros en tibetano y quemaduras o roces circulares en brazos o tobillos. Así funcionaba el contrato. Si fallabas en confirmar, tu historia era marcada como fake y borrada por los administradores. En 3 semanas, el contador de vistas pasó de 30 a 30.000. La casa recibía más peregrinaje que el emporio de postres del pueblo. El 12 de agosto, Avery, de 17 años, publicó: voy a pasar la noche sola en Hell House. Si no posteo antes de las 6 de la mañana, llamen a mi mamá. Llevó linterna, powerbank, cámara Polaroid y una regla de 30 centímetros para medir la altura del muñeco. Los foros discutían si medía 1,83 o 2,10. A las 2:43 am subió una foto. Era un pasillo iluminado por flash, una sombra alargada que tocaba el techo con los brazos en forma de lambda. El texto rezaba únicamente: no es cuerda, es tendón. A las 3:07 am, los vecinos escucharon un grito agudo y luego llanto mezclado con risa. La encontraron a 4 calles, sin zapatos, con la Polaroid destrozada y los dedos lastimados de apretar la regla hasta quebrarla. Solo repetía: se salió del sótano, se salió del sótano. Avery nunca volvió a subir entrada alguna. Su cuenta de blogger fue borrada desde la IP de la biblioteca pública. Sospechan que fue ella misma, pero no recuerda haberlo hecho. La asociación de padres de Richmond presionaron al sheriff. El departamento mandó 2 patrullas. Sellaron la entrada con tablas y clavos oxidados. Dylan y sus amigos volvieron de madrugada, disolvieron con thinner los símbolos tibetanos y quemaron los restos de pintura. El blog se quedó en blanco. Plantilla negra, letras rojas, 0 publicaciones. Durante meses la actividad cesó. Los hashtags relacionados con Hell House, Texas, desaparecieron de MySpace, pero la historia ya no necesitaba paredes. Había migrado a foros, luego a Facebook, luego a TikTok. Hoy no hace falta atravesar un campo de cipreses. Basta con abrir una app, un creepypasta en Reddit, 40.000 votos positivos. Un hashtag que pide retos, 3 millones de reproducciones. Un filtro de Instagram que añade sombras alargadas. Se usa 800.000 veces, sin que nadie recuerde de dónde salió. Cada me encanta, cada compartir, cada comentario que confirma: yo también lo vi. Es una pizca de poder que se suma al acumulador original. La mecánica es idéntica. Se lanza una imagen símbolo. Se fija un detalle obligatorio: olor, sonido, marca corporal. Se exige confirmación pública bajo pena de exclusión. Solo cambiaron los soportes. En 2006 eran tablones y sprays. Hoy por hoy son historias, podcasts y algoritmos. Cada vez que millones repiten el mismo icono, el mismo color, la misma frase, estamos pintando un nuevo sótano colectivo, solo que ahora es digital y no tiene puerta. La chispa es el pensamiento compartido. El sacrificio es la emoción que regalamos: miedo, indignación, euforia. Y tal vez detrás de la cortina algo que no es humano, o que lo fue hace mucho. Aprende a leer nuestros ritmos cardíacos, esperando que lleguemos al umbral exacto: 30.000 historias, 3 millones de likes, etc. Entonces quizá no necesite una casa abandonada. Quizá solo necesite que sigamos scrolleando. Estas historias quizá nos dejan pensando en esos amigos imaginarios, esas imágenes que los niños ven desde muy temprana edad
y que cuando llegan a cierta madurez desaparecen. ¿Quién no ha escuchado esa historia en la que ve una imagen de otra persona, ¿cierto? Tal vez similar a él, tal vez diferente, pero que al no conocer los límites de la realidad, al ser su alma tan pura, puede ver cosas que tal vez los demás no pueden ver? Tal vez entidades que pueden estar ahí que nosotros generalmente no podemos ver, o por ejemplo de este tema que estamos hablando, tal vez el niño, al no conocer la realidad, tiene esa facultad para crear un ser a través de su imaginación. Hay historias de niños que ven amigos imaginarios, pero los detalles de estos amigos imaginarios cruzan el umbral de lo increíble a veces. Nombres de familiares fallecidos, niños actuando erráticamente, en donde estos supuestos amigos imaginarios los llaman a actividades peligrosas, a lanzarse de lugares altos, imitando a su caricatura favorita de superhéroes. Estas situaciones pueden tener que ver con estos tulpas. Yo recuerdo cuando era niño que en alguna ocasión fuimos con mi papá al centro de la ciudad de Bogotá. Recuerdo que en un momento mi papá me dijo que fuéramos a comprar un billete de lotería. Cuando íbamos a comprar mercado, había dulces junto a la caja donde se paga, y yo pasaba dulces. Ellos me decían no se puede porque pues no tenemos suficiente como para llevar esto, y ya, y no me compraban el dulce muchas veces. Yo me quedaba con esa idea, y entonces yo trataba de siempre como evitar los gastos, ¿cierto? Evitaba que mis papás gastaran más de la cuenta, ¿sí? Tenía, digamos, esa empatía con ellos. Y en esa ocasión mi papá me llevó a acompañarlo a comprar un billete de lotería y me dijo que lo escogiera por él. Recuerdo, y esto fue, o sea, yo tengo ese recuerdo de cuando era, tal vez es algo fantástico, tal vez, no sé, me juega una mala pasada la memoria, pero recuerdo que los billetes de lotería brillaban en colores. Es decir, había unos simplemente en papel blanco, normal, pero había otros que brillaban en colores verdes, en colores amarillos y en colores tal vez rosa, pero brillaban en esos colores. Y había unos que brillaban más que otros. Tal vez los que brillaban en amarillo eran los que yo veía que brillaban más. Tenía yo tal vez 2 años, y yo tenía esa idea de que no debía hacer gastar de más a mis padres. Entonces escogí los que no brillaban, porque para mí los que brillaban de pronto iban a ser muy costosos. Ahora que lo pienso, tal vez yo en mi inocencia de niño estaba viendo que brillaban tal vez los billetes de lotería que iban a ganar, tal vez, no sé. El caso es que pues obviamente no ganó, y pues tiempo después, mucho tiempo después, cuando entendí lo que representaba ese recuerdo, y pensé, esto tiene algo de paranormal, tiene esto. Y esto viene a mi mente sobre pues estos amigos imaginarios. Tal vez los niños ven más allá de lo que la mayoría de personas podemos ver, como nuestro amigo Juan Carlos, que nos acompañó en un podcast anterior, y nos contó pues todas las cosas particulares que veía, y aún hoy por su don de mediumnidad. Entonces tal vez este fenómeno de los amigos imaginarios
no siempre es algo de juego, sino que a veces puede estarse filtrando algo paranormal en la mente de los niños. Y hablando de este fenómeno tulpa o egregor, puede que el mismo niño crea a su amigo imaginario y este siga existiendo mientras el niño crea en él, hasta que el niño crece y deja de creer en él y se desvanece simplemente. También hablando del fenómeno egregor, que es aquella idea que agarra cuerpo por medio de pensamientos reiterativos de un colectivo. Me viene a la mente lo que ocurre con los equipos de fútbol, con los partidos políticos, que muchas veces una idea reiterada se mete en el colectivo al punto de dominarla, de controlarla, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que las masas se enfurecen y se dejan llevar por ideas, ¿cierto? Por sentimientos, por cuestiones que se generalizan en esa masa y son movidas, ¿cierto? Y llegan a ser movidas de maneras violentas. Recordemos lo que ocurre con el fenómeno de las barras bravas, de las llamadas barras bravas, y por ejemplo lo que ocurre con los partidos políticos que llegan a tener conductas violentas. O por ejemplo este fenómeno también lo podemos ver en los grupos religiosos. Muchas veces las cuestiones de fe y las ideas y las creencias llegan a ser generalizadas y reiteradas al punto de llevar a las colectividades y a sus integrantes, a sus individuos, a tener ideas radicales, fanáticas, en las cuales pierden su libertad, pierden su individualidad, pierden su capacidad de razonar y son movidas por esas ideas que les han sido implantadas. Y estas ideas, reitero, generalizadas, repetidas, que tal vez de alguna manera cobran vida, controlan a esos grupos de personas y a esos individuos finalmente. Entonces viene a mi pensamiento esta crítica a los grupos religiosos que fanatizan a las personas y hacen que esas personas pierdan su individualidad y su libertad de escoger, ¿no? Al punto en que obligan a las personas a entregar sus bienes, a dedicar tiempo, incluso participando de las prácticas religiosas por obligación. Muchas veces vemos el concepto de cielo e infierno como una clase de amenaza para las personas que creen, y pienso que esto no debe ser así, y una creencia y una fe debe ir en una enseñanza, ¿no? Muchas veces vemos las enseñanzas de Jesús en las cuales Él nos enseña qué debemos hacer, pero nunca nos está amenazando con que debemos obedecerle o iremos al infierno. Resulta ser esto una clase de manipulación. Y aterrizando esto al tema que nos ocupa, a los egregores, es posible que ese Dios al que dicen adorar sea un egregor. Pensemos en esto: el Dios Padre, creador de todo, fuente de todo, necesita realmente que nosotros le demos nuestra devoción completa y nuestra energía. Él querría que fuésemos seres libres, pensantes, que usemos nuestra razón y seamos buenas personas, morales, con buenos principios, y desarrollemos nuestro propósito de vida, o que seamos esclavos de un dogma al que tengamos que obedecer ciegamente y al que no se pueda cuestionar de ninguna manera. Finalmente, y a modo de conclusión, creamos o no en el fenómeno tulpa, llevémonos esto: cada cosa que creas en este plano es un espejo. Si creas luz, recibes esperanza. Si creas sombras, recibirás cadenas. Según vimos, cuando muchos corazones laten al unísono, nace una energía, o tal vez un ser, que puede elevarnos o hundirnos. Tú eliges qué huella imprimes al mundo. Y finalmente, antes de seguir un símbolo, respira y pregúntate:
¿Este pensamiento me habita o soy yo quien lo habita? Y la conclusión siempre debe ser tu libertad. Y como siempre te digo, nunca te quedes solo con lo que te diga este canal u otro medio. Investiga, indaga. Siempre busca más allá. Si este video te llegó, dale like. Me ayudas mucho con este simple gesto. Suscríbete. Cada semana abordaremos un nuevo enigma. Comenta lo que más te gustó o lo que te dejó pensando. Gracias por llegar hasta aquí. Te invito a ver otra historia asombrosa.